Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Hola, muy buenas tardes. Soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, campesino, autónomo, es decir, todo el teatro que aporta a la construcción de personas. Un programa para dejar testimonio de las trayectorias de compañeros que laboran en esta línea de trabajo. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente y Radio México Legendario. Hoy tenemos de invitado al actor y director de la ya legendaria compañía Tadeco, Miguel Ángel Flores. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Aquí colaborando con la historia del teatro independiente. Muchas gracias, Miguel. Eras apenas un niño cuando formaste parte de Tadeco y te tocó vivir gran parte de nuestra historia del teatro independiente. Cuéntanos qué significa para ti convivir con figuras como Blas Braidot, como la misma Raquel, con Contigo América, con Willy Cabello de Trasluz, con los compas de la Mueca de Morelia, con Pácatelas, en fin, con todos esos grupos miembros de la entonces Organización de Teatros Independientes de México, OTIM. Sí, pues yo creo que fue una fortuna que a los 17 años la inquietud de querer hacer teatro me llevó a el primer foro Tadeco que estuvo en la colonia Clavería, en Azcapotzalco. Entonces, desde esa edad, pues empecé a hacer teatro, pero como el buen teatro independiente no solo se actúa, ¿no? Y entonces, pues desde los primeros días tenemos una reunión con los otros grupos independientes. Y entonces, pues uno empezó a conocer precisamente desde esa temprana edad, empecé a conocer pues a los que hicieron historia, ¿no? A los que hicieron mucha historia en los 80s. Hace poco platicábamos con más gente que hace teatro sobre qué pasó en los 80s para que ahorita tanta gente esté cumpliendo 41, 40, 42. Hay muchos grupos de teatro y muchas organizaciones de teatro que están cumpliendo 40 y tantos años. Yo creo que entonces quiere decir que eso es principios de los 80, era como históricamente viable hacer grupos independientes. Entonces, eso para nosotros pues era muy, muy importante, ¿no? Y sí, conocer a estas personas tan valiosas como Blas, como Raquel, Osvaldo Nadel, César Alipi. También hablábamos de cuánta gente ya no está viva, ¿no? Y sí, pues es muy importante. O sea, la verdad es que es muy importante a esta edad haberlos conocido, porque son unos monstruos de la organización, eran unos monstruos del teatro independiente. Y pues de ahí para el Real, a estar en el Tadeco, que el mes pasado cumplió 40 años, ¿no? Digo, en síntesis, ha sido una experiencia pues muy grata, muy grande y muy enriquecedora. ¿Y quiénes son los maestros que consideras que te han dejado enseñanza y que por tanto son tus referentes más importantes? Pues sí, yo creo que la verdad, una persona que me dio un taller de teatro de los más importantes para mí fue Blas, haciendo este taller con toda su enseñanza de teatro independiente latinoamericano. Yo creo que de mis más importantes maestros, ¿no? Y de ahí, pues, Juan Manuel Martínez, que fue el fundador de Tadeco, que era un tipo muy disciplinado, y en ese tiempo, pues, se hacían todos los talleres. Curiosamente, yo no estudié en ninguna escuela formal de teatro, todo han sido talleres con Mar Hernández, con Hilda Valencia, César Alipi. Híjole, muchos nombres de gente que nos formó, ¿no? Que nos formó en la parte independiente. Bueno, ya nos decías de estos 40 años de Tadeco. Muchas felicidades por eso. ¿Tú nos puedes contar cómo, cuándo y por qué deciden fundar Tadeco? Mira, yo entré al grupo cuando el grupo tenía 2 años y fracción. El grupo viene de un movimiento sindical
del ESME. Era el grupo de teatro del Sindicato Mexicano de los Electricistas, que por problemas ahí con el espacio del ESME y con el auditorio, podían ensayar poco. Entonces hubo un momento en que dijeron, es que ya que estamos haciendo aquí, vámonos todos, hagámonos independientes. No tenían subsidio del ESME ni nada, tenían a veces el espacio, pero realmente empezó así, empezó como un grupo de teatro en el sindicato. Y ya al año de que estuvieron ahí, se salieron y decidieron quedarse como grupo, pero ya en una sede independiente y ya sin ningún vínculo con el ESME. Pero realmente nace de la iniciativa de trabajadores sindicalizados por tener un grupo de teatro. ¿Quiénes son actualmente los integrantes de TADECO? Mira, los integrantes formales somos 4 personas: Margarita Hernández, Nadia Velázquez, Gustavo Ávila, yo, Miguel Ángel Flores. Como tú bien sabes, los grupos independientes se manejan con un consejo de dirección con los que pues aguantamos la presión, pero realmente en el grupo en general estará conformado en una población de 12 a 15 personas, que son actores invitados, directores invitados. Tenemos gente que va a hacer servicio social con nosotros y bueno, o sea, el grupo realmente es como de 15 personas en promedio, pero la base pues solo somos 4. En tantos años de trabajo teatral como compañía, ¿cuáles consideras que son las obras más importantes de la agrupación? Híjole, entre las importantes y las de cariño, pues mira, yo creo que una obra importante es Guillén de Lampart. Guillén de Lampart es un texto de Irán Torres. Con esa, pues el grupo llegó a más de 300 representaciones. Estuvimos en festivales nacionales, en el 15º Festival Cervantino, como parte de la programación, ¿no? Digamos, esa obra fue así como la que nos abrió las puertas a los festivales y fue muy importante también porque daba a conocer a un personaje histórico que es Guillén de Lampart, que para quien no lo conozca es el precursor de la independencia de México, pero está callado porque la Inquisición lo toma preso. Es el caso de la Inquisición más grande, 22 años preso en el Tribunal del Santo Oficio en México, y nos lo esconden. No sé por qué, creo que sus razones tendrán, pero en la columna de la Independencia, ahí en Reforma, el primer personaje que está entrando en la puerta es Guillén de Lampart. Tiene las manos en la espalda, está como vigilando quién entra a la columna de la Independencia. Entonces es bien curioso porque es un personaje histórico, precursor de muchas cosas en México, pero los historiadores lo tienen desconocido. Entonces era muy importante hacer esa obra. Primera era en comedia y la segunda dar a conocer este personaje histórico. Entonces, pues yo creo que fue una de las obras más emblemáticas que ha hecho el grupo, el TADECO. ¿Eso en qué año fue? En el 86. Estrenamos curiosamente en el 86 y estuvo puesta pues para 300 representaciones de un grupo independiente, estuvo puesta como hasta el 93. La teníamos ahí en repertorio. Así es. TADECO tiene una sede en pleno corazón de Coyoacán, el Albergue del Arte. ¿Cómo es que llegan a ese espacio cultural? ¿Siempre estuvo TADECO o antes tuvieron otro sitio? Sí, nuestro primer foro fue aquí en la colonia Clavería, en Azcapotzalco. Como te decía, estuvimos ahí 2 años, un espacio donde cabían no más de 15 personas. Después nos fuimos a otro espacio, el Foro Taller Antonio González Caballero, allí en la colonia Granjas, México, que fue sede también del grupo La Mueca. Allí estuvo el grupo La Mueca por muchos años. Y allí en el Foro González Caballero estuvimos aproximadamente 15 años, ya como nuestro espacio sede. El gran problema ya es que está enclavado en una zona industrial y es una bodega muy grande, era muy bonita como foro, pero el problema es que está en una zona industrial, en una zona pues complicada a nivel de seguridad. Entonces la gente no iba. Es un foro muy grande, era un foro que tenía altura de 8 metros, tenía 30 metros de largo por 9 de ancho, era una cosa maravillosa. Pero el problema es que la gente no iba. Entonces el desgaste era muy fuerte. Incluso festivales de la OTIM, de la Organización de Teatros Independientes de México, se hicieron en ese lugar.
dada la falta de público, siempre tuvimos la idea de cambiarnos o al centro histórico o al sur. Y logramos encontrar una casa abandonada, que ya tenía muchos años ahí abandonada y con un problema de litigio entre los hermanos porque no había herencia de esa casa, y pues la logramos comprar a un precio para hacer Coyoacán pues no tan elevado, ¿no? Se acabó de pagar en muchos años, pero ya tenemos allá en Coyoacán 13 años ya como el albergue del arte, y se le pone el albergue del arte porque una de las cualidades que tenemos es dar residencias a creadores internacionales. Entonces, el espacio pues está abierto para las residencias y comúnmente siempre hay gente, ¿no? Ahí en las residencias tenemos ahí la sede para los talleres y realmente 2 foros, uno al aire libre, en donde entra mucha gente y que es el patio, y el foro de cámara, que es un foro chiquito con aforo de manera tradicional de 30 personas, pero según el acomodo puede ser hasta de 60, 70 personas, ¿no? Y pues ese es el espacio, ya 13 años allá, invitando gente, teniendo festivales internacionales, y pues con la pandemia bajó mucho la actividad, pero pues ya andamos ahí otra vez dando lata. Y en ese sentido, ayudan y contribuyen a fortalecer las artes y el tejido social de Coyoacán. ¿Cómo es su relación con la ahora alcaldía? ¿O cómo ha sido? Ay, somos muy raros. No tenemos uso de suelo, no tenemos permiso como espacio cultural. Somos realmente independientes y hasta clandestinos, digámoslo así, ¿no? Es decir, nosotros no damos de alta nuestras actividades culturales, pero eso nos ha hecho que nos mantengamos en la cooperación voluntaria, en la cooperación solidaria. Pero, curiosamente, Secretaría de Cultura, Danza y Teatro de la UNAM y todos ellos nos llevan carteles, nos piden el espacio para presentación de libros. Es decir, es como muy extraño porque vivimos en la clandestinidad, no nos quieren dar el cambio de uso de suelo, pero somos un espacio que incluso está registrado en los foros independientes de Bellas Artes, ¿no? O sea, en los circuitos de foros independientes. Entonces, pues sí, es mucho seguir con esta parte contestataria, casi clandestina. El espacio tiene ya un público muy cautivo y pues realmente a las temporadas no les va nada mal manteniendo la cooperación voluntaria. De la zona, curiosamente, ahora que hablas del tejido social, nosotros tenemos gente de servicio social de planeación metropolitana de la UAM Xochimilco. Y entonces, haciendo encuestas, nos damos cuenta que a Coyoacán, como centro cultural, va gente de otros lados de la Ciudad de México hacia el sur. Realmente la gente de Coyoacán está ya muy desesperada por el número de personas que los visitan los fines de semana, por los estacionamientos. Es decir, ya Coyoacán, la gente se cierra mejor en sus casas y no quiere salir. Y quien va hacia Coyoacán es gente, nos llega gente de Coacalco, gente de Pantitlán, o sea, muy lejos de Coyoacán. Pero buscan el espacio como un espacio, creo que tradicionalmente cultural. Vamos a hacer una pausa y ¿Sí? Regresamos. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México legendario, la puerta a la cultura. Ya estamos de regreso en Teatristas Independientes y les recuerdo que estamos platicando con Miguel Ángel Flores, compañero integrante de la agrupación teatral Tadeco y del albergue del arte
que está situado en la alcaldía Coyoacán. Miguel, hablábamos del albergue del arte, que tiene esta fortuna de la afluencia de públicos, yo lo he podido constatar. No tienen, lógicamente, apoyo a nivel federal por esto que nos comentabas, ¿verdad? No, nuestra gran desgracia es que pues todo lo que piden de permisos de espectáculos públicos, de protección civil y esas cosas, pues no lo tenemos porque simplemente no lo podemos dar de alta como un espacio para espectáculos, aunque pues tenemos nuestro plan de protección civil, nuestros extintores, damos cursos, es decir, es muy curioso, cumplimos con todo, pero al no tener un uso de suelo para espacio cultural, pues simplemente no podemos dar de alta los espectáculos en la delegación. Y sí, eso es muy curioso porque pues no tenemos el acceso a muchos de los apoyos federales de el FONCA o hasta de los estatales, ¿no? De la Secretaría de Cultura. Sí, eso es un problema, pero es muy complicado resolver un uso de suelo allá en Coyoacán. A tratar de hacer un cambio, hay posibilidades de hacer un cambio solamente en una parte del predio, pero bueno, eso no lo hemos podido consolidar. Y pues seguimos siendo como en los 70s y en los 80s, clandestinos, ¿no? Y sin apoyos, por desgracia. ¿Cómo consideras que deben ser las políticas culturales de nuestro país? Mira, Willy, yo creo que deberíamos de tener el dinero conforme a la cantidad de públicos y la cantidad de espectáculos. Digo, en el caso de los espacios, ¿no? Muy parecido a lo que en Argentina hacen de, bueno, cuánta gente metes tú al año en tu foro, cuántos espectáculos tienen, pues te corresponde tanto, ¿no? O sea, no habría que estar concursando los espacios. Eso para mí es como lo primero que tendríamos que hacer. Y la otra, no meternos a concursar entre nosotros, ¿no? A veces nos pasamos más tiempo del año tratando de hacer carpetas que haciendo teatro. Yo creo que deberían de haber mecanismos mucho más eficaces o más democráticos para que podamos acceder a el dinero, ¿no? En alguna ocasión Blas Braidot, cuando se funda el FONCA, nos dice, mira, ya encontraron el mecanismo para desaparecernos como grupos independientes. Y uno decía, ¿qué? ¿Por el dinero? Dice, no, porque nos van a echar a pelear. Entonces, en muchos sentidos, Blas tuvo como voz de profeta, porque no es que nos peleemos, el problema es que estamos muy preocupados por tener el apoyo federal y entonces eso nos hace que nuestro quehacer extrateatral no podamos juntarnos con otros grupos para hacer unas organizaciones fuertes como TEAM, como alguna federación de teatros, porque cada quien estamos tratando de salvar nuestro barco, el que nos corresponde, ¿no? Como grupo o como espacio. Creo yo que es muy necesario hoy volvernos a hacer un gremio, volvernos a juntar con un objetivo común y que no tengamos que concursar, que tengamos subvenciones como las que el Estado nos debe dar, ¿no? Y sin más lucha, o sea, simplemente por tener un proyecto cultural, pues de tantos años, o sea, el Contigo América 41 años, nosotros 40 años, la MUEC. O sea, si sumamos la cantidad de años que tenemos los grupos que hemos prevalecido en la historia, pues somos más de 300 años, ¿no? Yo creo que eso avalaría cualquier cosa, pero pues creo que el problema es que nos ponen a competir, ¿no? Ahora que hablabas de esto, de volvernos a reorganizar, yo sé que estás enterado de que se está gestando o se gestó una nueva organización que es la Asociación Nacional de Teatros Independientes, la ANTI, ya con un par de festivales y con varios proyectos ahí muy atentos a las distintas propuestas de ley del sector, como muy activos. ¿Qué opinión te merece esta organización? Sí, yo creo que, bueno, también estuvo Recio, tratando de hacer eso, está Anti. Yo creo que lo debemos de hacer, pero aún estas dos organizaciones estamos bajo los mismos esquemas, es decir, que el uso de suelo sea, que tengamos los permisos, es decir, vuelve a ser el mismo papel que lo anterior, ¿no? O sea, creo que tendríamos por
por beneficio público, poder tener nuestros espacios abiertos y acceder a el dinero público sin más vuelta, ¿no? Y porque así se hizo en Latinoamérica en los 70s, o sea, pues no había registros y se hacía mucho teatro, ¿no? Así se hace en Argentina, ¿no? Si lo haces en la sala de tu casa y lo haces por 3 años y lo demuestras, pues tienes un apoyo. Porque en México no se podría, ¿no? Digo, creo que sí hay que hacerlo, pero los esquemas vuelven a ser muy similares a los estatales. Claro, más bien buscan un poco pues cumplir con todas esas cuestiones que ya el Estado está proponiendo, como lo que tú decías, ¿no? Esto del sistema de becas, que es un sistema más bien para ponernos a competir y que de alguna manera también repercute en nuestro trabajo creativo, ¿no? No es tan libre, digamos, crear con un presupuesto del Estado, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Ves o notas un cambio o una perspectiva distinta en la administración actual, en la federal? Teníamos mucha esperanza en que las cosas fueran a cambiar. Creo yo que no hay cambios sustanciales, ¿no? Simplemente en la política cultural, cuando le hablamos a los funcionarios nuevos sobre cultura, ellos dicen que cultura tiene que ver con nuestros usos y costumbres, ¿no? Que lo que nosotros hacemos es arte o son espectáculos. Entonces, bueno, ahí empieza el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, empieza a tener, es una definición diferente, sí, pero no deja de ser de una hegemonía muy extraña, ¿no? O sea, los apoyos siguen siendo para los mismos, pues, en síntesis. No cambió mucho, ¿no? Y los funcionarios que teníamos antes solamente se han ido enrocando en otros puestos. Digo, en la Secretaría de Cultura, por ejemplo, o creo yo que no ha habido un cambio real como nosotros lo esperábamos. Nosotros esperábamos que hubiera mucha más atención a las actividades artísticas, ¿no? No la hay, no hay un cambio sustancial, pues. ¿Cómo imaginas el futuro del teatro independiente del país? Fíjate que fueron a presentar el libro de la historia del teatro independiente Carlos y Julio, y precisamente hablábamos de eso. Yo creo que el teatro independiente en México está hoy muy fragmentado y disgregado en general. Hay muchas estéticas diferentes, hay muchas formas de hacer teatro. Es más, yo me puedo atrever que cada grupo tenemos formas muy diferentes de concebir el teatro. En los 80s había un poco más como una misma línea, ¿no? Todos íbamos por lo contestatario, por estas cosas, ¿no? Yo creo que el futuro del teatro tendrá que ver con el objetivo que nos tracemos. O sea, ¿qué queremos hacer y decir? ¿Solamente hacer espectáculos o queremos hablar otra vez de cuestiones importantes, ¿no? Yo creo que ahora el discurso que tenemos debe de ser un discurso de pluralidad, debe de ser un discurso antigénero, deben de ser discursos nuevos, ¿no? Yo creo que el teatro independiente tendrá que hablar de estas cosas que los demás no hablan, eso es lo primero, y para mí algo fundamental es que nos juntemos y podamos ser una alternativa real ahorita ya nuestro principal competencia son los canales de streaming, todos los comerciales que la gente ahora ve series y series y series y series. Y entonces creo que para competir contra eso debemos de hacer teatro de lo que la gente quiere oír y tener un movimiento importante a nivel grupos independientes en el país. Ahora que nos dices del libro de Julio César López, Carlos Virgen, sabemos y vemos que hay muchas formas de entender la independencia, pero ¿tú ves a algún punto en común? Sí, yo creo que estamos todos luchando por la autogestión, por la autonomía como tal. Yo creo que el punto que tenemos es, más allá de ser independientes, poder vivir de nuestros trabajos, ¿no? Poder vivir de lo que hacemos y poder tener una verdadera estética de grupo como ya muy consolidada, ¿no? O sea, yo sí creo que cada uno estamos luchando por encontrar nuestras estéticas, y creo que lo más importante, o lo que yo veo ahí como
como algo que no veíamos en los 80s y los 90s, es la creación de públicos. O sea, creo que esta parte de creación de públicos ahora es gente que está rondando por muchos espacios independientes. Creo yo que debemos de cooptar a estas personas y eso lo tenemos mucho en común. Es decir, yo creo que el Contigo América tiene a su público, el Albergue del Arte a su público. Es decir, cómo poder hacer que este público haga ciclos por los espacios, ¿no? Cómo hacerlo y cómo hacer que la gente no gaste 500 pesos en un boleto, ¿no? Y al mismo tiempo sobrevivir como espacios. Creo que esa lucha es algo que tenemos en común todos. O sea, cómo cobrar, sobrevivir y cómo no ser una carga para los ingresos de las personas. Miguel, hay muchos jóvenes en la actualidad que están llegando al teatro independiente. Desde la trayectoria de Tadeco, desde tu experiencia, ¿qué sería lo que les recomendarías para resistir? Yo creo que tener planteado el qué teatro queremos hacer, ¿no? Digo, Peter Brook lo dijo, hay muchos teatros, hay tantos teatros como espectadores. Entonces, yo creo que si la naturaleza de ellos es hacer teatro independiente con todas las vicisitudes que esto tiene, pues saber que van a padecer faltas de públicos, que van a padecer falta de dinero, pero que al final las cosas dan frutos, siempre dan frutos, ¿no? Y saber qué es lo que queremos. Y si quieren hacer teatro comercial, pues que lo hagan y lo hagan muy bien. Y si quieren hacer teatro independiente, que lo hagan y lo hagan muy bien. Pero el teatro independiente tiene que ver con mucha pasión, con mucho sudor y con muchos obstáculos que hay que vencer. Y a lo mejor eso es lo bonito, ¿no? Que nosotros para poner un clavo en el escenario, ese clavo nos cuesta y nos cuesta como si fuera de oro, ¿no? Entonces, pues es eso, es saber el valor de cada una de las cosas. Estamos llegando al final de esta entrevista, no sin antes pedirte que nos platiques en qué están trabajando actualmente. Primero que nada, gracias por la entrevista, gracias por el esfuerzo y el apoyo. Todo esfuerzo es bueno para el movimiento de teatro independiente. Y ahorita estamos en la puesta en escena de Antígona Hoy. Es una puesta en escena que hicimos durante la pandemia, que habla sobre las vidas paralelas que tiene Maricela Escobedo y la señora Antígona. Una en México hace una década y otra en Grecia hace 2500 años, ¿no? Y que ha sido muy vigente hoy con todos los grupos de buscadoras que hay, tratando de buscar a sus hijos para darles sepultura o para reencontrarse con ellos, ¿no? Entonces estamos haciendo este espectáculo ahorita en el espacio, en el Albergue del Arte, los sábados a las 7:30. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos planes de dos obras con títeres y con actores, es decir, mixtas. Y pues es en lo que estamos hoy por hoy. Muchas gracias, Miguel Ángel. Qué vida tan maravillosa la tuya, ¿no lo crees así? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué hiciera uno sin toda esta historia, ¿no? Así es, llegar al teatro independiente con un grupo tan importante como Tadeco desde los 17 años y con la UTIM y todos los representantes de ese movimiento, debe haber sido algo maravillante, ¿no? Sí, cómo no, aparte era el que más tenía tiempo en el grupo y me iba a todas las reuniones, entonces te has de imaginar todo lo que aprendí. Y cómo aprendí a fumar, por ejemplo, ¿no? Porque ellos cómo fumaban, entre Blas, Osvaldo, todos ellos en verdad fumaban. Entonces, bueno, sí, fue aprender en la práctica seria que tenían ellos y todos sus años de experiencia. Pues nuevamente, gracias, Miguel Ángel Flores, por esta entrevista. Un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Un saludo fraterno a todos los compañeros de Tadeco. Un abrazo grande para todos ellos. Muy amable, Williams, y muy amable por el esfuerzo y pues sigamos en la lucha adelante. Muchas gracias a Radio México Legendario y a Contigo América, a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente. Nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando sobre teatro independiente.
Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago.